El ministerio Semilla de Fe presenta Una Semilla de Fe. Dios está esperando por ti para renovarte. Jesús dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y ahora, hablemos con Dios. Amado Dios y buen Padre Celestial, Señor, mi alma te alaba, mi alma te bendice y te reconoce como el único Señor y Salvador de mi vida. Dios poderoso eres tú, Señor, que haces proezas y maravillas. Señor, yo te ruego para que esta palabra, Señor, despierte a tu iglesia que quizá anda dormida ante los embates de Satanás. Te suplico que sea transformando el carácter de los hombres. Te lo suplico en el nombre de Jesús. Amén. ¿Quieres escuchar la voz de Dios? Abre tu Biblia y en ella encontrarás medicina para tu vida. Dios quiere hablarnos hoy por medio de su santa palabra. Y en el libro de Apocalipsis, el libro de revelación a Juan, capítulo 3, del versículo 1 al 6 nos dice: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué horas vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Dios quiere restaurar la familia, fortalecerla con sus principios. Y ahora, tiempo en familia con Mati García. Hola amigos y amigas. Hoy hablaremos del efecto de la televisión en el carácter. Toda actividad que absorba una gran porción del tiempo del niño llegará a ejercer una influencia poderosa en su carácter. Como el niño en promedio mira unas 3 horas la televisión cada día, esto influye grandemente en su carácter. Estudios realizados han demostrado que en los últimos años el número de programas relacionados con el crimen ha aumentado en un 90%. Se ha considerado la televisión como una escuela de violencia, que entre otras cosas le enseña al niño que el crimen no es una actividad reprochable, sino que la considera como una gran aventura. Se puede asegurar con toda confianza que las representaciones gráficas del crimen, sexo y violencia suelen generar actitudes violentas, ya que muestran la forma de llevar a cabo actos de sexo y violencia como una cosa común y que no merece la reprobación social. Cuando los hijos presencian estos programas, después de hacerles ver lo nocivos que son, terminan aceptando la agresión como soluciones apropiadas para hacerle frente a los conflictos de la vida. ¿Cómo no, moñito? ¡Qué entretención tan buena! Donde se destaca la deshonestidad, el divorcio, la delincuencia juvenil, la rebeldía abierta, la homosexualidad y el sexo ilícito. Recuerde que cada vez que el niño contempla programas de esta naturaleza, su mente recibe una impresión que cuando se repite varias veces llegará a convertirse en un hábito, y el hábito determina el carácter. El Señor nos dice en su palabra: Hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos, guarda la ley y el consejo, y serán vida a tu alma y gracia a tu cuello. Entonces andarás por tu camino confiadamente, y tu pie no tropezará. Chao amigos.
Deja que la palabra de Dios refresque tu alma, tu corazón y tu espíritu, y te lleve a ser una persona conforme al carácter de Cristo. Con ustedes, el pastor Gerson Rodríguez. El sueño es el proceso mediante el cual todo ser viviente entra en relajación de todo su ser integral, que es necesario luego de toda una jornada fatigosa, y el despertar es el resultado del descanso que produce anhelo y alborozo por el nuevo día que también es necesario emprender. La Iglesia, como organismo vivo, debe velar por el bienestar moral y espiritual de una sociedad posmodernista en decadencia, y para ello es indispensable que se mantenga despierta. Este es el quinto mensaje de los 7 estados de la Iglesia que en revelación el Señor mostró al apóstol Juan. Dios me ha permitido llamarle a esta entrega Iglesia despierta, porque el Espíritu Santo conoce tu verdadero estado, de cómo está tu fruto. El Señor dice en su palabra: yo conozco tus obras. La Biblia dice que la fe sin obras es una fe muerta, y no se refiere a las obras que hay que emprender en beneficio de los demás, como buscando nuestro propio beneficio o abono a la condición espiritual para ser mejores en el camino de la salvación. No, esta declaración se refiere a los rendimientos que debe producir nuestra vida espiritual y que se tiene que traducir en hechos que agraden a Dios e impacten al prójimo. Iglesia despierta, porque el Espíritu Santo conoce tu verdadero estado de cómo es tu reputación. El Señor dice: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto ante los demás. Sardis era una comunidad de creyentes que hacía mucho para mostrarse, pero su reputación era de una iglesia que parecía viva, pero estaba muerta. Gozaba de una buena reputación fundamentada en una vida activa, y cuando una iglesia tiene su énfasis en el activismo, puede perder su reputación espiritual con Dios y lentamente se va muriendo como testimonio para el mundo. La iglesia de Sardis reflejaba la historia de la ciudad. En un tiempo tuvo prestigio por sus logros espirituales, pero ahora estaba sin vida. Parecía viva para la gente, pero para el Espíritu Santo de Dios estaba muerta. Las estrellas que tenían que brillar junto con sus candeleros estaban apagándose, porque tenían nombre de que vivía, pero estaba muerta. Todos los creyentes estaban apagados y solamente quedaba el reflejo de una fama que por su buen testimonio brilló con luz propia. Iglesia, despierta, porque estamos en los últimos tiempos donde el Señor está próximo a visitar su iglesia, arrebatándola con amor propio, pero tienes que estar sin mácula, sin arruga. Nos muestran estas palabras el estado general de la iglesia de Sardis, la cual estaba viviendo, como la población pagana de Sardis en lo material, de las pasadas glorias, de recuerdos antiguos, de la rutina de unas formas eclesiales sin piso, de unas estructuras carentes de vida, de una ortodoxia muerta. Exteriormente no aparecía nada reprochable, no se mencionaban enseñanzas falsas o problemas personales o eclesiales que apremiaran, pero gozaba de un testimonio irreprochable cuando no era merecedora de él. Jesús conoce en verdad el estado interior de su iglesia y no hay nada oculto para él, aunque tratemos de ocultarle nuestra deplorable condición espiritual. Ellos vivían con una falsa piedad, como muchos hoy en la iglesia de los últimos tiempos también viven con una apariencia de piedad, pero su estado espiritual no iba bien. El apóstol Pablo dijo, para referirse a estas características de una iglesia como la de Sardis, de la siguiente manera: que tendrán apariencia de verdad, pero
negarán la eficacia de ella y recomienda: a estos evita. Era una iglesia de nombre porque aparenta vivir, pero en realidad es la fachada de un hermoso templo por fuera, pero con desorden y muerte adentro, con fama de espiritualidad, pero solamente vivían en la carne. Jesús conoce quienes lo buscan con sinceridad en lo íntimo y quienes se comportan con sinceridad ante la opinión pública son merecedores de su exaltación. Debemos confesar, amigo mío, Iglesia de Jesucristo, constantemente nuestra necesidad de depender de Él y de su Santo Espíritu para que Él nos renueve y nos capacite para su servicio y para que le presentemos una adoración santa, una adoración alegre, una adoración gozosa en la cual el Señor también tenga contentamiento. Iglesia, despierta, porque el Espíritu sabe que dormida eres presa fácil. Nos dice la Sagrada Escritura: sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. El Espíritu sabe que dormida eres presa fácil, arriesgando perder lo que aún debes retener. Despierta, reaviva lo que aún es rescatable en tu vida, pues no he encontrado que tus obras sean perfectas delante de mi Dios. Debía consolidar lo que le restaba, es decir, los principios, la sana doctrina, pero estaba a punto de morir. ¿Cuál es el motivo de todo esto? Dice el Señor: porque no he hallado tus obras cumplidas, es decir, llenas a los ojos de mi Dios. Ahora, la pregunta es: ¿había obras en aquella iglesia? ¿Qué crees, amigo mío? Claro que sí, pero estaban vacías de contenido interior, y el contenido que aviva el fuego del Espíritu tiene que reunir estas características: fe, obras, amor, esperanza. Pero estaban faltas de peso. Era una iglesia, como le llamo yo, buche y plumas. Es decir, como si fuera un ave que se ve portentosa por fuera, pero cuando usted la solivia es bastante liviana. Y así suele ser la iglesia hoy en algunas partes del planeta Tierra, una iglesia sin contenido interior, donde falta la fe, donde falta obras, donde falta el amor, donde falta la esperanza, o aún lo tienen, pero les falta el peso que puede tocar el corazón del Señor. Iglesia, despierta, porque el Espíritu sabe que dormida eres presa fácil de tu propia opinión, de tu propia firmeza. La Biblia nos dice: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Y otra vez: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Esta iglesia era una iglesia que se había dormido en los laureles, es decir, en las viejas glorias, pero tenemos que buscar la nueva victoria, la nueva gloria del Señor, la nueva misericordia, que son nuevas cada día. No podemos vivir de las glorias pasajeras como vivió la iglesia de Sardis, sino que tenemos que buscar en la presencia del Señor, apoyados en los principios, nuevas manifestaciones del portento de la obra del Señor. Otros dos elementos de la vida de la ciudad son reflejados en la carta. Sardis fue construida en una montaña y tenía una acrópolis que era considerada inexpugnable. Capturar la acrópolis de Sardis era entre los griegos un proverbio para alcanzar lo imposible, pero la acrópolis fue conquistada no menos de 5 veces, 2 de ellas por falta de vigilancia, y el Señor trae a consideración esta explicación con base en la historia para hablarle como el Señor sabe hablar, con verdades, y poder nosotros conocer lo que es la aplicación de la verdad espiritual. La iglesia de Sardis se había dormido en los laureles como se durmió la acrópolis que lleva su nombre. Dios nos manda a ser vigilantes y a despertar de cualquier gloria sobre la cual nosotros en el pasado pudimos habernos levantado por la misericordia del Señor.
Así como una ciudad es atacada por sorpresa, porque ha bajado la guardia, porque ha bajado su vigilancia, suele sucederle a la iglesia de Jesús cuando se duermen los laureles de la gloria pasajera y le sucede lo del comején: cría alas y échate a morir. El problema de la iglesia de Sardis no era la herejía, sino la muerte espiritual. Sardis estaba infestada de pecado, sus obras eran malas y sus ropas estaban manchadas. El Espíritu Santo no tenía palabras de elogio para esta iglesia que parecía tan buena por fuera, pero estaba corrupta por dentro. Es el Espíritu quien manifiesta si eres o no hijo de Dios. Eso lo dice la Biblia, porque es el Espíritu Santo el que da testimonio de que somos hijos de Dios, y los hijos de Dios no tienen obras de buche y plumas, sino obras que verdaderamente descansen en los principios y que sean practicados conforme a la dirección del Espíritu Santo. Iglesia, despierta, porque el Espíritu Santo te ordena que tengas buena memoria, recordando lo que has escuchado y reteniendo lo que has recibido. Dice la Nueva Versión Internacional en el versículo 3, la parte A: así que recuerda lo que has recibido y oído, obedécelo y arrepiéntete. ¿De qué manera nos insta a hacerlo el Señor hoy? Manteniéndonos despiertos ante toda propuesta que venga de nuestro adversario el diablo y arrepintiéndonos de las propuestas que le hubiésemos aceptado. En una palabra, nos pide lo que dice un eslogan de la radio: ojos abiertos, oídos despiertos. El Espíritu te ordena que tengas buena memoria, instándote a que estés preparado para cuando Cristo venga. Dice la parte B del versículo 3: si no te mantienes despierto, cuando menos lo esperes, caeré sobre ti como un ladrón. En la Nueva Versión Internacional, la expresión hazte vigilante es apropiada para un lenguaje más popular cuando dice despierta, lo cual nos lleva a ponernos en vela para que no nos tome por sorpresa, como fue tomada la ciudad de Sardis en 2 ocasiones. Amigo mío, si la iglesia de Jesucristo no despierta y se mantiene en vigilancia espiritual, Jesús vendrá intempestivamente sin que pueda darse cuenta, como literalmente le sucedió a la ciudad de Sardis cuando fue invadida por sus enemigos. La vigilancia evitará entonces la sorpresa, porque guerra avisada, dice un eslogan, no mata soldado. Iglesia, despierta para que puedas tener buena memoria, porque Él te lo ordena, y no creas que todos andan como tú. El versículo 4 en la Nueva Versión Internacional nos dice: sin embargo, tienes en Sardis algunos cuantos que no se han manchado la ropa. Ellos, por ser dignos, andarán conmigo vestido de blanco. El Señor no se está refiriendo a unas personas en general, sino que se refiere a personas bien conocidas por su propio nombre. Y así suele suceder en la iglesia a la cual puedas estar asistiendo, que el Señor esté llamando a algunas personas que están actuando con obras que no corresponden al testimonio cristiano, las cuales están manchando las vestiduras de santidad con las cuales el Señor nos llamará a su presencia. Ahora, ¿es usted una de esas personas porque los demás ven en usted un buen testimonio? Al remanente que el Señor se refiere es a las personas que son fieles, que caminan de acuerdo con su profesión de fe, que no se contaminan con nada que les impida su comunión con el Señor. El Señor les recuerda lo de las vestiduras blancas para hacer énfasis que así como la industria de los telares de lana, que eran una fuente especial de su comercio y exigía telas puras, telas blancas y de buena calidad, su vida espiritual en plena comunión con Dios les conferiría de parte de Cristo vestiduras blancas espiritualmente hablando. El Espíritu Santo desea que veas y sepas que en tu congregación siempre habrá un remanente que marcará la diferencia. Él te insta hoy como iglesia
así como le instó a la iglesia de Sardis a obedecer la verdad cristiana que ya había oído cuando recibió a Cristo, invita a la iglesia hoy a regresar a los fundamentos de la fe. Bueno es tener conocimiento y comprensión de la palabra, pero no por mucho conocimiento que tengamos, debemos abandonar las verdades fundamentales de nuestro Señor Jesucristo. Cuando conocemos esta gran verdad, reconocemos que Jesús, el Hijo de Dios, descendió a esta tierra para tomar forma de hombre y morir por nuestros pecados, expiándolos a través del derramamiento de su sangre. Qué bueno entender a través de este mensaje lo que Dios le reveló al apóstol Juan en el exilio por causa del Evangelio, porque suele suceder que los grandes hombres de Dios puedan ser separados de un mundo en el cual nos podemos mover libremente, pero es mejor el exilio que vivir en un mundo con ataduras y con las propuestas que el mundo quiere introducir a nuestra vida como iglesia. En conclusión, la vigilancia de la vida espiritual de la iglesia es una consigna, es una demanda, es un mandamiento, es una orden. Así que, iglesia, despierta. Amigo mío, yo te invito a que si este mensaje ha tocado los cimientos espirituales de tu corazón y estés caminando como la iglesia de Sardis, con unas obras que no tengan el peso delante del Señor, inclines tu rostro y le digas con todo el corazón: Señor Jesucristo, yo te doy gracias por este mensaje y te pido perdón por algunas obras que no hacen honor a la vida del Salvador de mi vida. Quiero que inscribas mi nombre en el libro de la salvación y que me selles con tu Santo Espíritu para la redención eterna. Señor, que tu Santo Espíritu a partir de hoy me ayude a mantenerme despierto como iglesia y que despierte a toda la iglesia, quienes son mi familia. Yo te lo suplico en el nombre de Jesús. Amén. El ministerio Semilla de Fe presentó Una Semilla de Fe, un mensaje refrescante para tu alma.